Sin lugar a dudas, Sonic CD fue un título muy significativo en la historia del erizo. Entre los puntos destacados está la inclusión de escenas de video y la incorporación de nuevos personajes, como Amy y Metal Sonic. Aunque la característica más impresionante sería la posibilidad de hacer viajes en el tiempo, tanto al pasado como al futuro, con cambio de escenario incluido. Todos estos aspectos hacen que sea muy recordado por los aficionados, generando ROM hacks o fangames inspirados en él. Siendo este el tema del video de hoy, Sonic Continuity Distortion, un título muy relacionado con el Sonic CD. ¿Qué nos traerá este juego? Pues vamos a descubrirlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Continuity Distortion es un fangame basado en Sonic CD, que busca contar los eventos ocurridos en el juego, pero desde una perspectiva distinta. De esta forma, logra tomarse la libertad a la hora de presentar la historia y el diseño de los escenarios. El mismo fue creado por Checkpoint Disc, usando para ello el motor Sonic World Next. Empezamos el juego en Little Planet, que nos sirve de tutorial para ir aprendiendo la jugabilidad y los diversos movimientos de Sonic. Sus gráficos recuerdan bastante al original, con un colorido destacable y paletas bastante brillantes. Las animaciones están muy fluidas y el scroll de pantalla se desplaza suavemente, incluso en momentos de velocidad. Los fondos están bellamente elaborados y con multitud de detalles. Sin embargo, al proceder a la primera zona del juego en sí, Dubious Decks, el contraste resulta muy grande. No quiero decir con ello que estén mal, pero el bajón de calidad es pronunciado. Los escenarios se vuelven bastante simples y planos, con apenas detalles. Aún así, el título sigue siendo disfrutable. En cuanto al diseño de las etapas, siento que son un poco caóticas, y la ubicación de los enemigos igual, suelen salir donde menos te los esperas y en gran cantidad. Lo bueno es que no tienes ralentizaciones, de hecho hay momentos realmente vertiginosos que ni la cámara te puede seguir. Igualmente son bastante grandes. Las rutinas de colisión fallan de vez en cuando, sobre todo cuando recibes un golpe. De igual forma, a las físicas les puede suceder lo mismo. Al menos no encontré bugs significativos que rompieran la experiencia. En el tema sonoro no encontramos novedades, se utilizan los mismos del Sonic CD original. Así como también una conocida canción que los fans asocian mucho al erizo, Take It de Alex Lee, que pondré un pedacito por cuestiones de copyright. El juego es compatible con controles, no hay problema en este aspecto. Los movimientos de Sonic son los típicos de siempre: Spin Dash, Super Pillow y Drop Dash. Sin embargo, se han incluido dos nuevos, el Instant Dash, con el cual caemos rápidamente al piso luego de saltar, además de hacer automáticamente el Drop Dash, y el otro lleva por nombre Standing Up, que consiste en que, si estamos hecho bolita y pulsamos arriba, Sonic se pone de pie y sigue corriendo. Un detalle curioso es que solo hay un escudo, el de burbuja, pero no rebota como es habitual, sino que permite hacer un doble salto. También nos protege de los disparos. Solo contamos con 3 actos, y en el tercero el jefe final, Robotnik, con unos patrones de ataque bastante caóticos. Igualmente, escondidos en los niveles encontramos los anillos gigantes, que nos dan acceso a la fase de bonus, siendo prácticamente iguales a las del Sonic CD. No podemos olvidar los viajes en el tiempo, que aquí son muy fáciles de hacer, solamente con un Super Pillow y enseguida estamos en el pasado o en el futuro. En fin, un claro homenaje al Sonic CD, tomándose algunas libertades. En conclusión, Sonic Continuity Distortion es un fangame inspirado en el juego del erizo, salido en el Sega CD, pero que no busca ser un remake, sino más bien como una reinterpretación. Aunque empieza muy bien, luego va perdiendo fuelle y se nota bastante simple por momentos. También el juego puede resultar caótico en el diseño de los escenarios y mecánicas. Aún así, no está mal. Solo necesita mejorar estas imperfecciones y se convertiría en una buena opción si deseas más aventuras de este estilo. Y eso es todo, amigos.
¿Qué te ha parecido este Sonic Continuity Distortion? ¿Una alternativa al Sonic CD? ¿O no te gustan los viajes en el tiempo? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.